Hola a todos, muy buenas tardes. Tenemos a unos mercados que hoy han estado muy nerviosos a pesar de ser festivo en Estados Unidos. No han abierto, pero en Europa sí. Y los mercados, como decía, pues muy nerviosos por los aranceles que pretende poner Trump a muchos países europeos. Unos aranceles que acaba de reafirmar, ha dicho que 100% de seguridad que va a poner los aranceles si Europa no llega a un acuerdo para venderle a Groenlandia. Y cuando ha dicho si iba a usar la fuerza militar, ha dicho que no comen. Pero ojo, por un lado, tenemos que mañana quizá el Tribunal Supremo puede dictaminar sobre los aranceles, no es seguro, pero podría ser, si dictamina en contra, se acabó toda esta historia. Y por otro lado, aunque los aranceles se pusieran, interesantísimo este estudio del Instituto Kiel, un instituto alemán con más de 100 años, tiene mucho prestigio, que nos dice que quien paga los aranceles es el propio Estados Unidos, con lo cual es un autogol. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a hablar de todo esto con tranquilidad. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 19 de enero. Empezamos a grabar a las 5:07 de la tarde, hora española, 11:07 de la mañana, hora de Nueva York. Como decía en la presentación, en medio de todos estos nervios por los aranceles, que si los va a poner Trump, que si no los va a poner, pues no está mal que veamos el resumen, un poco el esquema de este estudio que ha hecho el prestigioso Instituto Alemán Kiel, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Dice que los aranceles estadounidenses del 2025 son un autogol, porque los importadores y consumidores estadounidenses estarían asumiendo casi todo el coste, con los exportadores extranjeros asumiendo solo el 4% y el 96% se traslada a consumidores o a las empresas de Estados Unidos. Han hecho el estudio sobre más de 25 millones de transacciones valoradas en 4 billones de dólares y han encontrado una transferencia casi completa de aranceles a los precios de importación de Estados Unidos. Los ingresos aduaneros han aumentado 200.000 millones, nos coincide la cifra, es la que teníamos por otros sitios, pero insisten en que es un impuesto realmente pagado en su totalidad por los estadounidenses. Esto no tiene ni pies ni cabeza y lo estamos advirtiendo desde hace un año en que el gobierno de Estados Unidos se empeñó en ir por esta vía masiva de aranceles. Es que los están pagando los propios estadounidenses. Cuenten además las subvenciones que tienen que dar, porque muchos sectores se ven muy dañados en Estados Unidos por esto, más si el Tribunal Supremo dictaminara que no, pues todas las demandas que va a tener que atender al gobierno de Estados Unidos, que le van a llover, y no solo de extranjeros, sino especialmente de empresas de Estados Unidos. Veremos. Mañana ventana, por lo tanto, del Tribunal Supremo. Las otras dos que ha habido este mes no han sido aprovechadas para dictaminar nada sobre este tema y nada garantiza que esta vez lo vayan a hacer, pero el mercado estará atento. Estas cosas las suelen hacer sobre las 4 de la tarde, hora de Zúrich, hora central europea. Estemos atentos. Una de las cosas que más están llamando la atención a los operadores es que con todo este nuevo numerito de aranceles y de posible guerra arancelaria, ¿por qué el dólar está debilitándose? Cuando debería ser al revés, ¿no? El dólar actuando como los refugio y el euro, que es al que le vienen los palos, pues sería este el que tendría que estar débil y no subiendo como está ahora, mírenlo, más 0,35%. Y eso que Europa está bastante indefensa, está muy dividida, son muchos países. ¿Cómo se puede comparar cuando China o Rusia te aprietan? Hoy lo decía un banco, lo decía Rabobank para ser exacto, que cómo se puede comparar cuando China o Estados Unidos te aprietan, todas las decisiones dependen prácticamente de un núcleo muy reducido, en China de uno y en Estados Unidos casi también. Y aquí pues hay 27 países discutiendo. Entonces, tanto China como Estados Unidos suelen jugar a la división entre países para conseguir apretar económicamente y les suele salir bien además. Realmente Europa es débil ahora mismo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué está pasando al margen de todas estas consideraciones? ¿Por qué el dólar no se revaloriza con todo este follón? Pues Deutsche Bank, por ejemplo, lo dice, he visto dos bancos más
diciendo lo mismo, y es que el mercado se monta la película de que la respuesta de Europa a esta agresividad de Estados Unidos, que viene ya de mucho y que ya cansa un poco a los gobernantes europeos, que son muchos comentarios muy despectivos desde hace ya muchos meses, pues todo esto podría desencadenar en que Europa se le hinchara las narices y empezara a vender activos estadounidenses, teniendo en cuenta que según Deutsche Bank tiene 8 billones de dólares entre bonos y acciones, con mucha diferencia sería ahora mismo el mayor poseedor de activos estadounidenses del mundo, según datos de Deutsche Bank. Y esta es la película que se ha montado al mercado, que a lo mejor esta nueva guerra comercial podría terminar así, que Europa se le harta, se le hincha las narices y empieza a vender activos estadounidenses en represalia. Hombre, como poder ser puede ser, no digo que no sea por eso, por lo que está, sí, está claro que es por eso, pero a mí me parece montarse demasiada película. Francamente, no sé, eso ya sería llegar un poco a las manos, como se suele decir. No, tampoco ayuda mucho esta carta que revela aquí en un X la CNN, en el X de Walter Bloomberg sale, parecía un error, pero parece que es cierta, sale, es un poco como surrealista la carta, ¿no? Dice, querido Jonás, esta carta iría dirigida teóricamente o de Trump o de alguien cercano al primer ministro noruego, dice, teniendo en cuenta que tu país decidió no darme el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel se otorga por un organismo independiente del gobierno. Por haber detenido 8 guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Y entonces empieza con el tema de Groenlandia. Esto he dejado descolocado ya al más pintado porque ya resulta muy difícil hacer un análisis de todo este tema. Total, que al final, pues Europa, que es la que está abierta hoy, pues se ha asustado y tal y como nos temíamos, que lo estamos comentando desde ayer, pues los sectores más expuestos, como automoción, menos 2,25, como lujo, menos 4,69%, nada menos, o como industriales, menos 1,62%, pues son los que se han llevado la peor parte. También se ha llevado muchos palos la tecnología, que esta no estaba en la lista de las que más les podía costar todos estos los aranceles, menos 2,95%. Como vemos, bajadas pues bastante fuertes, bastante intensas y que no son precisamente una cosilla de leve, ¿no? Bueno, pues es lo que hay. ¿Estamos ante un taco trade? Ya lo he dicho en los vídeos de hoy, pues mucha gente cree que sí, que Trump va a apretar la cuerda y que antes del día 1 de febrero, en que entren en vigor estos aranceles, pues se va a echar atrás, como ha hecho tantas otras veces. ¿Es posible que suceda? Pues claro, vete tú a saber. Yo ya después de ver la carta esa, pues no sé muy bien cómo analizar esto. Eso depende de la voluntad de una persona, no estamos dentro de su cabeza, no lo sabemos. ¿Que puede ser que sea taco trade? Perfectamente. ¿Que no? Pues no lo sé, también puede ser. Bastante imprevisible, ¿eh? Y volvemos a mercados que ya hacía meses que no veíamos, donde titulares de los políticos pues pueden mover bastante mercado. Otra noticia importante en el día de hoy ha sido en la tecnología, por lo que ha comentado Micron, y esto lo vemos, y este es un capítulo publicitario, entró en Investing Pro, donde se puede diseccionar cada valor y donde te hacen por inteligencia artificial un cálculo de si está muy sobrevalorado o no. En este momento Micron estaría por encima de su valor calculado con un montón de ratios en un 6,7%. Bueno, pues Micron ha comentado que hay un gran problema para poder fabricar todas las memorias que está demandando el mercado y por lo tanto, pues va a haber escasez durante todo el año 2026. Les recuerdo que en esta plataforma, además de poder analizar valor por valor, con todo tipo de datos, noticias, cálculos, todo tipo de cosas, por ejemplo, ahora que entramos en temporada resultados, pues podemos ver si entramos en Apple, cómo ha reaccionado Apple a sus últimas publicaciones. Pues vemos que suele reaccionar bastante violentamente, aunque en las últimas publicaciones
solo se movió un 0,25 y sin embargo la anterior menos 3,19, la anterior 6,76. Y además, esta pestaña de aquí, entre otras muchas funciones, tienen una serie de cestas calculadas por inteligencia artificial que tienen su backtesting y su comparación con el benchmark. Y como vemos, pues tienen aquí, por ejemplo, esta que tengo ahora, los titanes tecnológicos. Hay muchas otras carteras, hay un montón. Lo mejor de Buffett, Top Value, Energy Elite, un montón de carteras que la inteligencia artificial calcula, te lo muestra, te marca las razones por las que están escogiendo. Esta plataforma está ahora con un 55% de descuento y si se pone el código Serenity Markets, tienen un 15% más de descuento. Investing Pro. En la carátula de presentación del vídeo tienen los enlaces para poder entrar a la oferta y demás cosas. Bueno, volvemos al mercado. Hablando de Apple, que hemos estado viendo sus reacciones a los resultados, no tardará mucho en publicar. Apple se ha vuelto a situar el número uno otra vez en China, ha aumentado sus ventas de móviles un 28% en el trimestre navideño. No hay reacciones porque está cerrado el mercado, pero esto le podría favorecer mañana. Vuelvo a recordar por enésima vez, pero es que es muy importante que mañana tenemos abierta esa ventana del Tribunal Supremo. Bayer en Europa lo ha hecho muy bien, debido a una apelación que se le ha aceptado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos por todos los pleitos que tiene sobre productos cancerígenos y demás. Gemini de Google también ha dado buenas noticias con unas cifras de crecimiento de descargas y de suscriptores en la app realmente buenos. Está muy fuerte Google, puede seguir viéndose favorecido. Y atención a este gráfico también. Es un gráfico del Stocks 600 y te refleja el RSI de 14 días. Como podemos ver, en este momento el Stocks 600 tendría el RSI más sobrecomprado de 14 días desde hace 26 años. Desde aquí, desde el año 2000. Y esa sobrecompra, pues muy buena no fue. Aún siguió subiendo unos meses más, pero luego en el medio plazo, pues acabó por caerse. Lo mismo que le pasó también por aquí. Por aquí, esto no sirve para operar porque ya ven que el RSI entra en sobrecompra y sigue subiendo mucho, mucho tramo. Aquí están las indicaciones. No sirve de nada. Esto es un dato como otro cualquiera, ¿vale? Para poder operar no sirve absolutamente nada, como se ven las líneas donde alcanzó la sobrecompra. Pero bueno, no deja de ser un dato curioso que está en la mayor sobrecompra desde el año 2000. Vamos a repasar el tablero y le damos también una mirada al futuro del mini SP500. El DAX baja 1,20%, Eurostoxx 50 baja 1,56%, Stoxx 600 baja 1,18%, el dólar ya en plano, pero el euro sube 0,40% frente al dólar hasta 1,1774. El Bitcoin débil baja 0,59 hasta 93.085. El bono alemán a 30 años lo está pasando mal, menos 0,43. Y el bono americano a 30 años también. Entre estas películas de posibles ventas de activos estadounidenses, que yo creo que es un poco exagerado, y también la presión de los bonos japoneses, que lo están haciendo mal y están cayendo mucho en el día, pues ahí tenemos bajadas bastante considerables. El SP500 baja 0,99 hasta 6.907,50, el Nasdaq baja 1,27 y el Russell baja 1,18%. El oro sube 1,79 actuando como valor refugio hasta 4.677 y el petróleo pocos cambios más 0,12% hasta 59,41 dólares por barril. Bien, seguimos teniendo claramente ahí un triángulo ascendente que no se ha terminado de romper, sigue estando en el mismo sitio con una resistencia muy fuerte, pues en la zona entre 7.000 y 7.050. Mientras no pase eso, pues todo lo que estamos viendo son papelones y más papelones. Dejamos aquí un gap de apertura sin cerrar. Ya saben que esto puede tener posibilidades de que se cierre, zonas en 1960, y de momento el mínimo del día pues ha aguantado en el siguiente soporte disponible que teníamos, que estaba a la altura de la media de 50 en el entorno en 1900. Si cede, soporte muy importante en la media de 100 en 6.840, ya que en sus inmediaciones pues se ha parado en las últimas caídas.
Ojo, porque está intentando romper por debajo del triángulo. Todo se ha dicho. De momento no está confirmado. Y si nos vamos al gráfico de una hora, pues la novedad más importante es que ha perdido de gap de apertura a la media de 200 y ahora este nivel va a actuar como resistencia en la zona de 6.960. Por debajo, pues podemos ver que puede tener un soporte natural a la altura de este mínimo, zona 6.866. Este es el mínimo de primeros de año. Ya por debajo, pues ojo, porque podría caer hasta la zona de 6.820. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like a nivel de vídeos personales. Me despido hasta mañana en la crónica de apertura. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una buena jornada y les veo mañana. Saludos afectuosos desde Suiza con un tiempo pues bastante bueno, 1 grado sobre cero. Hasta pronto. Gracias.